Hola, bienvenidos a Punto Tecno. Recibimos como todas las semanas a David Gómez, periodista especializado en tecnología. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Gerardo, una vez más acá para compartir con todos en casa una nueva entrega. Una buena noticia para aquellos que están vinculados a la industria de la tecnología, una de las más pujantes en la economía mundial, también en la uruguaya. Hay desempleo cero. ¿Qué quiere decir esto de que hay desempleo cero? En principio es una buena noticia, por lo menos para aquellos que buscan empleo. Sin dudas, sin dudas. Mirá, el sector tecnológico es un sector pujante, es un sector dinámico, en crecimiento, es un sector que si bien es joven en Uruguay, es una industria que tiene 20 y pocos años comparado a industrias tradicionales que tienen mucho más legado, es un sector que tiene mucho por hacer todavía, mucho por crecer. Y sin dudas que día a día se generan nuevas oportunidades de negocios, nuevos proyectos, y eso demanda mucha mano de obra calificada. Pero acá lo que hay que corregir es el concepto, porque en realidad no podemos hablar de desempleo cero. En realidad lo que hay en este sector es desempleo negativo. ¿Y por qué negativo? Porque la demanda de profesionales, ¿sí?, supera, pero por lejos, la oferta que hay disponible de mano de obra. Esto limita obviamente el crecimiento de esta industria. Sin dudas. La pujanza de la industria, ¿no? Sin dudas que sí. O sea, imagínate que si bien no se dice, este sector vive una crisis de recursos humanos. Pero para hablarte un poco de lo que es el crecimiento y si lo limita, deberíamos pararnos en cómo está el sector hoy. En el último quinquenio creció aproximadamente un 17% anual, ¿sí? Y el año pasado, no, los últimos datos de la encuesta anual que realiza la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI, en el 2009 reveló que se exportaron más de 200 millones de dólares. Y para este año, sí, en el 2010 la encuesta, más o menos algunos empresarios del sector estiman que por ahí se va a haber crecido un 24%. Imagínate que no son cifras para nada pequeñas y que podrían ser mucho más grandes si hubiera mucha más mano de obra en este caso. Es un tema correlativo, ¿verdad? Sí, ¿cuánta gente emplea actualmente el sector tecnológico? Mira, el sector tecnológico emplea actualmente 12.000 personas. Y ojo, que acá no son solo ingenieros o gente que solo la pegue bien con tecnología, ¿no? Hay diferentes perfiles y es algo que cabe la pena destacar, ¿verdad? Por ejemplo, si vos vas a implementar un software bancario, no vas a necesitar solo ingenieros, vas a necesitar economistas, contadores y perfiles que tengan que ver con finanzas para que puedan embeber ese conocimiento en esa aplicación. Entonces, yo te digo, te reitero, hay muchos perfiles que pueden trabajar hoy dentro de este sector. Bueno, ¿y cuántas personas habría que incorporar al sector para satisfacer la demanda? Es muy arbitrario eso justo, pero algunos podrían decir, bueno, duplicamos la cifra, no la duplicamos. Año a año, está bueno conocer esta cifra, el sector crece en 1.000 personas, ¿sí? En 1.000 profesionales más. Pero acá de repente no es tan importante hablar, sí, de que duplicamos y lo solucionamos. No es tanto la cantidad, sino la calidad. Por ahí los conocimientos, cuán especializado está la gente que trabaja en esto y qué esfuerzo están haciendo las empresas. Imagínate, vos sos un empresario, te sale un nuevo proyecto, tenés determinado equipo de trabajo y frente a ese nuevo proyecto necesitas sumar gente, ¿sí? Lo que terminás haciendo es moviendo unas para otros y terminan contratando gente que al final la encuentra, pero no con las capacidades que la necesitaba. Entonces la ubican en diferentes proyectos, reubican gente y de repente se toman hasta un año en terminar de especializar a esas personas nuevas, ¿verdad? Entonces, de última, los niveles de productividad o los estándares que se pretende alcanzar no lo logran hacer. Claro, por eso tú hablabas de una crisis de recursos humanos. Sin dudas. Ahora bien, ¿cómo podríamos identificar o cuáles serían, si se pueden identificar las causas estructurales de esta, o coyunturales, depende, no sé cuál es la información de que se dispone sobre esta crisis de recursos humanos? ¿Es el sistema educativo? ¿Es la propia dinámica de la industria que hace que se demanden capacidades que de repente hace unos años no estaban tan especificadas? Mira, es un poco de todo, pero lo que más pesa acá, y hay estudios del sector y la propia experiencia de los empresarios del sector, lo que te dicen es, acá lo que hay es una gran desinformación de las posibilidades laborales y profesionales que te otorga el sector. A nivel académico, por ahí, las carreras tecnológicas no están, lamentablemente, ¿sí?, en el mix de opciones que existen. Somos un país bastante tradicional a la hora de elegir carreras. Mi hijo el médico, mi hijo el contador,
y en esto, mi hijo, el ingeniero en tecnologías, como que por ahí tenemos unas buenas generaciones de ingenieros, pero no hay mucho. De hecho, hay muchos perfiles de gente que está trabajando, que se vuelca a trabajar en internet, etcétera, y los padres, por ejemplo, no saben qué hace el hijo. Sí, hace cosas en internet. Hace cosas con la computadora, ¿no? Exacto. Pero sin lugar a dudas es la desinformación, y porque no existe, no está la opción. Y después, una de las cosas que también pasa es que hay mucho prejuicio. La gente se piensa que vos tenés que ser un bocho en matemáticas para poder trabajar en este sector. Y te reitero, como al principio, hay muchas posibilidades, ¿sí? Hay nuevas carreras. Por ejemplo, la carrera de testing. ¿Qué es el testing? Es testear el software, ¿sí? Las aplicaciones antes de pasársela a los usuarios finales. Vos ahí lo que haces es hallar errores, ver que las cosas funcionen bien. Entonces no necesitas demasiados conocimientos. Con una base pequeña, por ahí podés empezar con eso. Y ya te digo que este es un perfil, por ejemplo, que está en auge, que cada vez se demanda más porque permite que el producto que generan las empresas de software sea mucho mejor, porque va aprobado. Bueno, ¿y qué está haciendo el sector para lograr revertir esta crisis? Porque en definitiva las principales afectadas son las empresas. Sí, bueno, te digo que el sector hace de todo. Se le están agotando los recursos y la creatividad y se han probado muchas cosas. De hecho, una de las cosas que a nivel de empresas que están pasando, por ahora se ven algunos concursos que empiezan a surgir para captar talento ya desde la universidad, ¿verdad? Pero la iniciativa que yo te destacaría como la más importante hasta hoy es una propia iniciativa que tiene CUTI, que se llama Hace Clic. Hace Clic es una plataforma de diferentes acciones, que entre otras cosas, por ejemplo, Hace Clic tiene 2 años, valga la pena mencionarlo. Los empresarios, por ejemplo, han ido a recorrer los liceos, ¿sí? A modo de informarle a los chicos qué se hace en este sector, explicar qué es un programador, explicar qué es un software, explicar que no se necesita ser justamente un bocho en matemáticas, ¿sí? Y a su vez tiene, entre otras cosas, una plataforma de cursos online, una plataforma de lo que es e-learning, ¿sí? Ahí lo que hacen ellos es estudiar un poco qué tecnologías o qué herramientas está necesitando el mercado, armar un mix de cursos y ofrecerla al mercado. Estamos hablando de carreras técnicas y no técnicas que tienen una duración de 3, 6 meses, que permiten fácilmente que una persona pueda en pocos meses insertarse al mercado. Lo que no quiere decir que no termines de formarte, ¿sí? Esto es un empezar, un especializarte en una tecnología y por lo menos se cubre cierto aspecto. En otros casos hay antecedentes de empresas que lo que hicieron fue reciclar profesionales de otras áreas. Esto es interesante porque alguien puede pensar que es solo un tema para los más jóvenes y quizás se esté justamente trabajando en esta área de profesionales que ya tienen su capacitación pero que se reciclan para aplicarla en el área de la Exactamente, tecnología. porque te encontrás con una persona que tiene conocimientos de negocio, una persona que está formada, que tiene formación formal justamente, que sabe lo que es el contacto con clientes de repente, y lo que se hace es darle una base tecnológica y de repente ponerlo a gestionar un proyecto de tecnología para lo que no necesitas de repente saber programar, pero sí tenés que saber gerenciar un equipo. Claro, ¿cuáles son los principales atractivos? Porque de repente podemos enganchar a alguno que se está entusiasmando con este reciclaje o algún joven que está pensando en elegir una carrera. Se habla por lo general de que hay salarios muy altos o más altos que en el resto del mercado laboral, entre otras cosas porque hay una demanda insatisfecha también. Sin duda es que el tema de los salarios es importante, o sea, por lo menos respirás a fin de mes, llegas bien, y hay escalas de sueldo de todo tipo, no quiere decir que sean, capaz que en un momento de tu carrera te encontrás con un gran sueldo, ¿sí? Pero no la pasás mal a nivel laboral, y esto propiamente por la competencia que hay entre las empresas, o sea, te terminás yendo de una empresa a otra, los pases son muy comunes acá, pero la variable de dinero no es la única, ¿sí? No, claro, por ejemplo, muchos tienen la fantasía de que acá es como en Google, que puedes ir con tu mascota, que hay ¿no? Te dan un tiempo para que puedas hacer un deporte o dedicarte a un hobby. Hay como una fantasía también sobre otro tipo de atractivos que podría haber en este tipo de trabajo. Que de hecho existen, pero antes quiero cerrarte el otro punto. Sí. ¿Qué atractivos que tiene por ahí también? El sector es dinámico, está creciendo, o sea que te estás insertando en un lugar donde tenés posibilidades de crecer. Y es una carrera, son perfiles que se pueden desarrollar en Uruguay, se pueden desarrollar fuera del mundo. Es una carrera que es válida. Y cada vez hay nuevos desafíos. Y volviendo a lo que mencionabas ahora vos, sin lugar a dudas que el clima laboral que ofrecen estas empresas es un gran atractivo. Te decía que el salario por ahí a veces pasa a ser un commodity, pasa a ser algo que
bueno, sí, es más o menos plata, pero en esta industria se empiezan a valorar más cosas. Por ejemplo, ¿puedo trabajar parte del tiempo, al menos en mi casa? Podrías, porque por ahí la filosofía es más, está atada a resultados que propiamente a marcar una tarjeta y estar 8 horas. O sea, vos podés ir a la tuya mediante cumples los objetivos, ¿sí? De repente se te ve más como un socio de trabajo, de negocios, que propiamente como un empleado. O sea, acá no existe marcar las tarjetas, ves ambientes más distendidos, culturas organizacionales más planas, donde la mayoría ahora trata como de no hay cargos, sí para afuera, pero acá uno no tiene cargo, es dueño de tareas. Entonces vos podés tener un cargo gerencial, pero sí tenés una toma de decisiones importante por el rol que ejecutás ahí. Y después tenés otros atractivos, por ejemplo, que tenés la posibilidad de viajar mucho. Si te gusta viajar y conocer el mundo, porque hay muchas empresas que venden para afuera, corres el riesgo de que por ahí te digan, no, te tenés que quedar 3, 4 meses afuera Claro. para terminar el proyecto, etcétera. Y después también pasa que otra cosa que buscan los profesionales que ya están en esto es que a veces dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer más software o aplicaciones para empresas, yo quiero hacer jueguitos, por ejemplo, o otro tipo de desafíos. Entonces, pesa las tecnologías o el tipo de proyectos o el tipo de clientes que tenga la empresa. Entonces, eso te puede motivar a vos. Decir, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar en una empresa de software que solo atienda la industria nacional. Quiero una empresa de software que atienda multinacionales, porque capaz que es un atractivo para vos y entendés que te pesa en el currículum. Sin lugar a dudas que tenés como muchas opciones, es cuestión de informarse un poco más y de probar. Y Me convenciste, ¿a dónde hay que ¿Te convencí? Bueno, podés ir a Ciclic, que hay una bolsa de trabajo, tenés cursos, o vas a ver en avisos todos los días, todos los días se está buscando mano de obra especializada. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo, a Chao. vos. Buenas noches.